Bueno, muy buenas tardes, queridos televidentes del programa Conózcanos de nuestro canal TV Florida. Esta tarde, un programa muy interesante, vamos a presentar la hermosa labor de una fundación, la Fundación Progresa, una fundación que está aquí ubicada en el municipio de Florida Blanca, la Fundación para el Fomento del Desarrollo Humano. Es una fundación donde manejan varios programas y hemos querido tenerlos hoy en este medio porque hace unos días recibieron un reconocimiento muy importante por la Asamblea de Santander a este trabajo, esta labor social que está realizando la Fundación Progresa. Y les tengo hoy uno de los representantes de esta fundación, el doctor Eber Cala Pulido. Doctor Eber, muy buenas tardes, bienvenido al programa Conózcanos del canal TV Florida. Hola Claudia, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Diría yo que es un honor estar acompañándolos en esta tarde y pues estamos aquí a sus órdenes para lo que desee de nuestra Fundación Progresa. Bueno, de verdad que quise tenerlo este momento acá porque conozco la labor de esta fundación, ese trabajo que hacen aquí en el departamento y también fuera del departamento. Cuéntanos de nuestros televidentes, ¿qué es la Fundación Progresa, dónde nació y hace cuánto se creó? Vale, Claudia. La Fundación Progresa, digamos que es una inspiración de nuestra madre, de mi madre y nuestra madre, digo yo, porque pues la Fundación Progresa es una una entidad familiar. Es un grupo familiar y digamos que el temperamento de mi madre, su carisma, su deseo que tanto los niños como las personas siempre tengan una buena calidad de vida, desarrollen bien su vida, crezcan bien formados. Ella, digamos que inculcó en nosotros como ese carisma, como ese deseo de aportar nuestro granito de arena para que cada una de las personas en su entorno donde esté, esto crezca, se desarrolle y trabaje de la mejor forma en esta sociedad. Yo creo que a partir de ese origen o esa inspiración es que nosotros decidimos formar la fundación. Somos 4 hermanos, Rodrigo, Esperanza, Shirley, Cala, todos, que decidimos tomar esa iniciativa. Entonces casi que basados en ese amor de madre, decidimos montar la fundación precisamente para eso. Entonces la fundación como tal, su nombre lo dice, tiene un enfoque social y educativo. Social y educativo con el fin de que haya una buena calidad de vida, que se crezca de la mejor forma, integralmente. Entonces digamos que por eso la siguiente palabra progresa. Y es que las personas tengan unas bases sólidas para poder progresar y tener una buena calidad de vida. Entonces digamos que ese es nuestro enfoque como entidad. Somos una entidad sin ánimo de lucro, es decir, no buscamos ningún beneficio económico. Lo que deseamos es que, digamos, desde nuestros principios, que todas las personas, incluso con capacidades especiales, la llamamos nosotros, no con personas con discapacidad, sino con capacidades especiales, tengan dentro de la sociedad esa inclusión. Inclusión no solo en la educación, sino en todos los ambientes culturales, deportivos, lúdicos, que a veces como sociedad
al resto de personas se nos olvidan mucho. Entonces digamos que de alguna forma nosotros hemos creado esta fundación y tratado de aportar nuestro granito de arena en esa población. ¿En qué parte está ubicada la Fundación Progresa? Bueno, nuestra sede principal, llamémoslo así, es Florida Blanca. Nosotros estamos ubicados en el Ecoparque Empresarial de Natura. Allí tenemos las oficinas. Pero estamos también en este momento, por ejemplo, hay sedes en Bogotá, hay sede en Ibagué, hay sede en Cúcuta, hay sede en Pereira y hay una sede, llamémoslo así, que estamos un poco abriendo puertas en otros países, en Perú. Digamos que fíjese que a partir de una inspiración, de una forma de ser, hemos logrado de alguna forma calar en la sociedad y ir cada vez creciendo un poco más y aportando no solo acá en Santander, sino en otros departamentos. Hemos llegado, gracias a Dios. ¿Cuántos profesionales trabajan con la Fundación Progresa? Bueno, todo depende. Todo depende de los proyectos que hayan. Actualmente, por ejemplo, en esas sedes hay aproximadamente 400 personas trabajando con la fundación. Entonces, una empresa que nació de 4 personas, poco a poco ha venido creciendo y ha venido, pues, de alguna forma incorporando y contagiando ese deseo de superación hacia las personas. Y en este momento hay 400. En alguna oportunidad había muchos más, porque digamos que habían proyectos en Armenia también, habían proyectos en Nariño, Piedecuesta, en Pasto. Entonces digamos que depende mucho del proyecto que que se esté manejando y en los tiempos en que se estén manejando, pero digamos que ahorita actualmente hay 400 personas trabajando con la fundación. Un progreso enorme. Sí. ¿Cuál es el perfil de los profesionales que trabajan con la fundación? Bueno, o sea, digamos, pretendiendo una educación integral, hay muchos perfiles. Hay licenciados en todas las áreas, licenciados en español, licenciados en, bueno, digamos que como licenciado tiene el arte de, pues, enseñar. Y digamos que bajo cualquier área un licenciado es útil para la fundación. Entonces, licenciados en todas las áreas. Hay terapeutas ocupacionales, ¿sí? Y cuando tú manejas, por ejemplo, personas con capacidades especiales, tienes que tener personas que formen teniendo en cuenta esas capacidades especiales. Entonces tenemos tiflólogos, que son los encargados de, digamos, de fortalecer y educar a las personas que son limitados visuales. Hay fonoaudiólogos también, es decir, aquellos que trabajan las personas que sufren que son sordos o que son mudos. Están educadores especiales, lo llamamos así también. Hay profesionales en lenguaje de interpretación de señas en Colombia. Es muy importante que estas personas conozcan de esos lenguajes para poder llegar a digamos, a formar de una buena manera a aquellas personas que, pues, se comunican mediante este lenguaje. Lo invito a unos mensajes institucionales
y seguimos hablando de los profesionales que trabajan con la Fundación Progresa. Entonces sí debes estudiar más, hija. Amor, ¿y cómo te fue en el trabajo hoy? Como siempre, amor. ¿Y a ti en la oficina? Cansada. Papá, ¿por qué mamá es la única que trabaja en casa? Para erradicar la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, tenemos que construir relaciones igualitarias. Hay conductas que producen y consolidan la violencia de género. Florida Blanca sin violencia de género. La mejor señal está al aire. La televisión comunitaria está en el país, desde La Guajira hasta el Amazonas, en las zonas de frontera, en las zonas apartadas y rurales, en grandes ciudades. Estamos en todos los rincones de Colombia. Gracias a la televisión comunitaria, miles de familias colombianas podemos ver los canales nacionales, regionales, locales, privados y canales internacionales, permitiendo el acceso a la cultura, al entretenimiento y al mundo globalizado. Producimos nuestra propia televisión. La televisión comunitaria es una alternativa de comunicación. Es de los colombianos. ANTV, cuida lo que ves. Bien, y continuamos con nuestro invitado esta tarde, uno de los integrantes de la Fundación Progresa. Estamos hablando de los diferentes profesionales que trabajan con la Fundación. Sí, ok, bueno, estábamos hablando de ellos. También hay psicólogos educativos y clínicos, también se les llama. Algunos modelos lingüísticos dentro de los roles que la Fundación de alguna forma tiene dentro de sus capacitadores, llamémoslos así, o personas profesionales, algunos a veces dentro de, dependiendo del requerimiento, necesitamos personal con maestrías, con especializaciones, que dependiendo del proyecto requieren de cierta experiencia también. Pero digamos que pues, toda persona que tenga aquella capacidad de enseñar, que es tan difícil, ¿no? se escucha tan fácil, pero es bien difícil. En ocasiones enormes. Sí, sí, de acuerdo. Entonces digamos que esos son los roles o los perfiles de las personas que forman ese rol capacitador en la Fundación. Ahorita, ¿qué proyectos está manejando la Fundación Progresa? ¿Qué proyectos tienen? Bueno, digamos que están en curso los proyectos de Tolima, o sea, Ibagué en este caso, la sede de Ibagué, pero es Tolima, norte de Santander, con la sede en Cúcuta, Pereira, y se me escapa una, Cundinamarca. En este momento son los que se están, digamos, desarrollando. Estamos a punto ya de salir a vacaciones, pues vacaciones. Los proyectos normalmente se dan con instituciones públicas, o sea, con alcaldías, con gobernaciones, y digamos que ellos tienen dentro de sus programas de gobierno, digamos, deben brindar estos programas durante su mandato, llamémoslo así. Entonces digamos que esas son las entidades con quienes más se trabaja, y pues ellos normalmente tienen vacaciones colectivas, entonces digamos que saldremos a vacaciones mientras ellos también estén en vacaciones. Próximamente estamos con Bucaramanga también, afortunadamente.
se pudo conseguir ese proyecto, ese programa. Entonces digamos que esos son con los que estamos y con los que arrancaríamos 2019. Bueno, aquí en Bucaramanga sé que han manejado un programa en cuestión de educación inclusiva. Contemos a nuestros televidentes en qué consiste, cómo se ha desarrollado ese programa aquí en Santander. Bien. Bueno, es un tema súper interesante, una pregunta súper interesante, porque el tema de educación inclusiva, a pesar de que por ejemplo el gobierno, hace poco escuchamos a Duque, a nuestro presidente, destinar presupuesto para estos temas de educación inclusiva. O sea, hay cada vez más interés en esta educación inclusiva, dado que cada vez se encuentra más población con estas capacidades especiales, la llamamos nosotros. Preferimos decirlo de esa forma porque, digamos, la palabra discapacidad, población con discapacidad, que es lo que decíamos, que por norma hay que decirlo así, con sí, discapacidad. O sea, suena un poquito a como limitación. Sí, porque se le está tocando el con. Y a pesar, o sea, nosotros lo nombramos así porque a pesar de tener esas limitaciones, se da uno cuenta cuando trabaja con esas personas que no son limitaciones. Que no son limitaciones. Son capacidades especiales. Ellos pueden tener la limitación del sentido, pero sus otros sentidos se desarrollan al máximo. Desarrollan su potencial al máximo en los otros sentidos. Lo hemos vivido de frente, por eso tenemos, digamos, como la convicción de poderlo confirmar y afirmar. En el tema de educación inclusiva, digamos que como todos los programas nuestros, este es uno, digamos, hay una serie de pasos o una metodología para esta educación inclusiva. En principio, lo que se hace es un diagnóstico sobre cada persona. Entonces, cada persona tiene su diagnóstico, su evaluación, para saber, conocer en detalle su limitación o sus capacidades, como lo decimos nosotros, y de acuerdo con ese resultado de ese diagnóstico, digamos, viene la metodología que se le debe seguir para su formación. Digamos que no solo dentro de todo este programa está la persona con discapacidad o con capacidad especial. Está entonces el docente o los formadores que tienen que llegar a ellos. Está la institución, que es donde están ellos. Sí, entonces hay trabajo sobre la persona, hay trabajo sobre los docentes y hay trabajo sobre la institución. La persona pues recibe su formación, pero ellos tienen que tener la formación adecuada dependiendo del diagnóstico que se le dio a cada persona. Entonces casi que pueden convertirse en un 1 a 1 porque son específicos. ¿Sí? Pero digamos que lo ideal es que estos docentes tengan la formación adecuada para canalizarla hacia la persona, que es en últimas nuestro objetivo dentro de la educación inclusiva, que esa persona, poderla incluir, como su nombre lo dice, en los temas educacionales. Entonces digamos que ellos deben que estar muy bien formados. Sobre ellos, por ejemplo, también hay diplomados, que es como un valor agregado, lo llamamos nosotros, que ellos pueden hacer. Digamos, les brindamos el beneficio de obtener ese diplomado para que se preparen y transfieran ese conocimiento hacia las
personas o hacia los estudiantes en este caso. Estos diplomados, digamos, son convenios que se realizan con diferentes universidades. Están dependiendo de la zona geográfica. Está la UNAP, si es esta zona, está la Sergio Arboleda, que es Cundinamarca, está la UPTC, si es zona Boyacá, toda esa zona. Adicionalmente, con ellos, digamos, dependiendo de la limitante, hay material didáctico que se les ofrece para que ellos puedan, digamos, ir interactuando con su formador. Sí, entonces, por ejemplo, para el tema de los limitados visuales, entonces está todo el famoso código Braille, que ellos, digamos, es mediante ese sistema que ellos pueden hacer lectura de todo. Incluso, digamos, también ahorita en noticias, no sé si ustedes escucharon o la vieron, con este tema de inclusión, y es que en todos los, por ley, es una ley ahorita del Congreso, por ley, todos los supermercados, las grandes superficies que llaman, todos los que son turísticos, como agentes turísticos, tienen que incorporar en sus productos el sistema Braille. Tienen que incorporarlo, porque digamos, eso le facilita, digamos, o forma parte de la inclusión de esta población en nuestra sociedad. Excelente. Lo invito nuevamente a otros mensajes adicionales y regresamos con este importante tema como la educación inclusiva. Es muy importante disminuir los riesgos de accidentes con el suministro de energía eléctrica en casa. Sea responsable con usted y los suyos. Para los niños es atractivo y fácil tener acceso a los toma corriente. Por ello, utilice protectores o apártelos de tales conexiones. No permita que sus niños jueguen con aparatos que funcionen con energía eléctrica. Haga corregir las conexiones en mal estado. Sustituya aquellos cables viejos que están pelados. Asegúrese que los materiales sean de buena calidad. Así se evita el riesgo de cortocircuito. No haga reparaciones o modificaciones en sus instalaciones eléctricas. Busque el personal capacitado y acreditado para ello. Velar por su seguridad y la de su familia es buena energía para todos. Yo uso el transporte legal porque es cómodo. Porque es confiable. Yo uso transporte legal porque es seguro. La mejor señal está al aire. La televisión comunitaria está en el país, desde La Guajira hasta el Amazonas, en las zonas de frontera, en las zonas apartadas y rurales, en grandes ciudades. Estamos en todos los rincones de Colombia. Gracias a la televisión comunitaria, miles de familias colombianas podemos ver los canales nacionales, regionales, locales, privados y canales internacionales, permitiendo el acceso a la cultura, al entretenimiento y al mundo globalizado. Producimos nuestra propia televisión. La televisión comunitaria es una alternativa de comunicación. Es de los colombianos. ANTV, cuida lo que ves. Bien, y continuamos con nuestro invitado de esta tarde de la Fundación Progresa. Doctor Alberto, estamos hablando de la norma, la llave por ley que sacaron de la implementación de este método para Braille. 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 Sí, ok. Entonces les comentaba,
Si esos productos que están en esas grandes superficies tienen este sistema, para aquellas personas, para aquellos limitados visuales, es mucho más fácil saber qué es lo que están comprando, ¿cierto? Antes casi que no tenía que estar su guía, su acompañante, digamos, de la mano de él, para ellos poder adquirir el producto como tal. Y ahora pues afortunadamente digamos nuestras leyes, nuestro Congreso, nuestras gobernantes entendieron la importancia de esta población, que cada vez es mayor y que cada vez requiere mejor atención y mayor atención para un mejor desenvolvimiento en nuestra sociedad. Entonces ya podrían ellos llegar a un supermercado y conocer los productos de primera mano y saber que por sí pueden mismos comprar. ir a escoger. Exacto. Igual para los temas turísticos. Entonces, digamos que dentro del programa de educación inclusiva de nosotros está todo ese material también, y hay una parte muy importante que es el tema de infraestructura dentro de la educación inclusiva. Es muy importante, y también traigo a colación, porque son noticias recientes, es decir, estamos donde debemos estar. El alcalde Peñalosa en Bogotá acaba de crear un parque especial para personas con discapacidad. O sea, que las personas en sillas de ruedas, que las personas en muletas, que las personas, los limitados visuales, todos puedan llegar a hacer uso de un parque, digamos, apto para ellos, adaptado especialmente para ellos. ¿Sí? Esta, digamos, lo menciono porque en temas de infraestructura la Fundación Progresa también trabaja. En Bogotá lo importaron, o sea, todo lo importaron. Entonces es un poco la llamada a las entidades públicas para que den una mirada a que no hay necesidad de importar. O sea, la Fundación Progresa también puede cubrir ese tipo de necesidades para esta población en este tema de infraestructura. Digamos, tenemos algunos convenios con el sector construcción, con todos los que se desenvuelven en el medio de capacidades especiales, con aparatos especiales. Digamos, de alguna forma nosotros tenemos convenios con algunos de ellos para poder, digamos, equipar instituciones o equipar un parque para poder darle como esas actividades recreativas. Incluso lo mencionábamos desde un comienzo, que no es solo educación, o sea, forma parte de la recreación de esta población. Entonces, digamos que este tema de educación inclusiva es muy importante para la Fundación. Nosotros, por ejemplo, como parte de nuestra responsabilidad social, dentro de nuestros trabajadores, vinculamos a limitados visuales, por ejemplo. Vinculamos personas con síndrome de Down. Personas con síndrome de Down. Y son ejemplos a seguir, mejor dicho, que son para quitarse el sombrero, de verdad. Profesionales en sus... O sea, yo, por ejemplo, les puedo hablar, la persona que trabaja con nosotros, el síndrome de Down, que trabaja con nosotros, que es Brian Russell, es en el mundo hay 2 personas con síndrome de Down que son profesionales, solo 2 personas que son profesionales, y uno de ellos es Brian Russell, que es peruano. Él forma parte de la Fundación Progresa y es un profesional. O sea, el solo hecho de ser un Down, todos ven a las personas con síndrome de Down como que no tienen esa capacidad, como que no pueden aprender, como que no pueden.
y ver a un profesional, Un comunicador social. comunicador social, concejal, en este momento se lanzó a la política en Perú y se lanzó al consejo, allá no recuerdo cómo se llama, pero es como el homólogo acá del consejo, y salió elegido. O sea, como una persona siendo síndrome de Down tiene la aceptación de toda una sociedad para que los gobierne, porque entre comillas es eso, o sea, si depositan su voto de confianza, como está representando la comunidad. Entonces, de Brian Russell hay muchísimo por contar. Él nos estuvo acompañando acá un cierto tiempo, formaba parte del proceso de educación inclusiva, porque dentro de ese proceso de educación inclusiva, digamos, también hay foros para los docentes, y en esos foros nosotros los llevábamos a Brian. Y él ahí daba su conferencia, mejor dicho, hablaba, y todos, wow, o sea, es que uno estaba asombrado, es una admiración. En serio. Está también Juan David Pérez, que Juan David es, él sí es santanderiano, es de Piedecuesta, y es un invidente. Siendo invidente, es el capitán y goleador de la selección Colombia de fútbol 5 para ciegos. O sea, uno dice, wow. Un invidente es el goleador y capitán de la selección Colombia de fútbol 5 para ciegos. Uf. O sea, son unas personas con una capacidad de superación, y lo que les digo, o sea, desarrollan todos los sentidos. Entonces, con ellos, con Juan David también es un trabajador de Fundación Progresa. Entonces, digamos, de alguna forma la fundación vincula a estas personas con estas capacidades, digamos, enrolándolas en el tema laboral, en su tema profesional también. Entonces, no solamente formamos, sino que también los acompañamos, los arropamos, les permitimos crecer, los acompañamos en su proceso de crecimiento. Brian como comunicador y líder, y Juan David como deportista. En ese tema del deporte, la Fundación también ha hecho aportes bien importantes. Por ejemplo, en junio, julio de este año, logramos a través de Juan David ser los patrocinadores oficiales de la Selección Colombia para ir a un mundial. Entonces, la Fundación Progresa fue el patrocinador oficial de la Selección Colombia para ir al Mundial de España. O sea, está hablando uno ya de como se dice en el argot deportivo, de grandes ligas. O sea, ser los patrocinadores oficiales de esa Selección Colombia nos, digamos, permite acompañarlos a toda esta población en su crecimiento deportivo. Y la demostración del trabajo que está realizando. Vamos nuevamente a otros mensajes institucionales y ya regresamos con este importante tema. La mejor señal está al aire. La televisión comunitaria está en el país, desde La Guajira hasta el Amazonas, en las zonas de frontera, en las zonas apartadas y rurales, en grandes ciudades. Estamos en todos los rincones de Colombia. Gracias a la televisión comunitaria, miles de familias colombianas podemos ver los canales nacionales, regionales, locales, privados y canales internacionales, permitiendo el acceso a la cultura, al entretenimiento y al mundo globalizado. Producimos nuestra propia televisión. La televisión comunitaria es una alternativa de comunicación. Es de los colombianos.
ANTV, cuida lo que ves. Comenzó siendo análoga, se convirtió en digital, también se movió a la red, llegó hasta los dispositivos móviles y ahora hace parte de tu vida. La tele siempre será tuya. Televisión Colombiana, 60 años. Bien, y continuamos con este importante tema de educación inclusiva que está manejando la Fundación Progresa. Bueno, estamos hablando también del apoyo, el patrocinador que está haciendo patrocinio la Fundación Progresa al equipo de esta selección. Colombia, sí. Bueno, entonces fuimos a España con la selección Colombia. Yo tuve la oportunidad de acompañarlos como parte de la delegación. Hay mucha interacción ya no solo a nivel local, sino ya a nivel mundial con todos los deportistas. Son un ejemplo de superación, son un ejemplo de vida. Quedamos en un, decimos, honroso 6º lugar de casi 14, 13 selecciones que participaron. Y Juan David y John González de Cundinamarca fueron de los deportistas destacados en este mundial. Incluso con Juan David hay un tema, lo menciono porque esto es como el fútbol profesional, dice uno, porque hay interés en él en que juegue en China. O sea, a raíz de eso, digamos, el equipo chino quiere que Juan David forme parte de... Uy, sí, o sea, estamos exportando ya talento local. Entonces, bueno, digamos que en el ámbito deportivo pues estamos muy metidos de lleno en la fundación. Actualmente vamos a patrocinar también en el torneo de la Marte, el hexagonal de la Marte, un equipo de categoría libre. Digamos que no solo para hablar de temas de educación inclusiva, sino digamos estamos tratando de que todas las personas tengan una buena calidad de vida. Sí. Tengo el pleno conocimiento de los programas que manejan aquí en Santander, en todo el departamento, que es orientación vocacional y educación inclusiva, que fue con el que precisamente la Asamblea Santander hace ese reconocimiento el día pasado, el 5 de diciembre, el reconocimiento de Luis Carlos Galán a ese programa de educación inclusiva. Sí, bueno, entonces sí, la fundación pues maneja el programa de orientación vocacional, programa de educación inclusiva, manejamos un programa de cátedra para la paz, de calidad educativa, y en ese programa de educación inclusiva aquí en Santander como tal, tuvimos el honor, yo lo veo así, es un honor de verdad ganarse uno como fundación la Orden Luis Carlos Galán Sarmiento. Es un privilegio, decimos nosotros, porque pues todos sabemos quién fue Luis Carlos Galán Sarmiento, un líder social, un líder comunitario, un líder que propendía por los derechos humanos, por la justicia social, y tener una orden de esas, una condecoración de esas, de una entidad como es la Asamblea Departamental, para la Fundación es un reconocimiento muy grande. Un reconocimiento, un premio a ese esfuerzo, esa labor, un reconocimiento al trabajo en equipo fuerte. Claudia de pronto de primera mano lo conoce. Trabajo fuerte, encuentra uno profesionales trabajando día y noche, sí, constantemente, para poder cumplir, para poder llenar a cabalidad los lineamientos del programa. Y que en situaciones algo difíciles, porque muchas veces se visitaban estos centros educativos en veredas que les tocaba caminar 2 horas
Correcto. Y esos niños llegaban allá para recibir su educación, ellos tenían su orientación y la fundación estar al frente de ese proceso. Así es, así es. Digamos que no hay barreras, no hay limitaciones, no hay discapacidades. Cuando se quieren hacer las cosas, cuando se quiere aportar un grano de arena para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Entonces, digamos, la Fundación Progresa es eso. Y, digamos, sin mucho, digamos, alarde, con un trabajo constante, continuo, fuerte, de trabajo en equipo, ayudando a todas estas personas que se les brinda educación inclusiva, logramos tener ese reconocimiento, de uno de los varios reconocimientos que hemos tenido. Que han recibido, sí. Porque también, por ejemplo, el Ministerio de Educación Nacional ahora en Perú también nos hizo un reconocimiento, que es bien importante. La misma FEDELIP, la Federación de Limitados Visuales, también nos hizo un reconocimiento por este aporte, digamos, a la Selección Colombia. Entonces, digamos que sentimos que estamos haciendo las cosas muy bien. Bueno, Herbert, hablemos ahora también de esta parte de las cifras, esas estadísticas de los resultados de los diferentes programas que ha manejado la Fundación. Sí, Claudia. Desde el enero del 2010, que está nuestra fundación creada, hemos tenido la oportunidad de capacitar aproximadamente a 50.000 estudiantes, personas. Es una cifra bastante grande, digo yo, porque, digamos, de alguna forma le hemos aportado a 50.000 personas a crecer. Entonces, digamos que es un dato importante. También en el tema de las cifras para los docentes, más o menos aproximadamente 60 docentes han logrado especializaciones a través de la fundación. Hay más o menos unos 400 docentes con diplomados, y hay digamos, como unos cursos que se llaman didácticas flexivas, que son como unos 3.000 personas, más o menos 3.000 docentes. Entonces, no solo sobre la población estudiantil, sino sobre la población docente, se manejan esas, digamos, cifras que son bien importantes, porque igual vamos creciendo. Ahí en datos estadísticos. Y son cifras muy relevantes para el tiempo que llevamos. Que llevan. Es un trabajo arduo. Y trataremos cada vez de cumplir o de ir creciendo en esos datos estadísticos que se reflejan en la sociedad. Que sin duda, con ese profesionalismo y esa entrega con que ustedes están haciendo esa labor, van a ser muy grandes. Sí, no, de acuerdo, y así seguiremos. Las puertas están abiertas para todas las, digamos, personas de Florida, de toda el área metropolitana y de todas las ciudades, porque pues estamos en varias sedes, para quienes quieran aportar también su granito de arena, junto con la fundación. Si algunos tienen el perfil para, digamos, incorporarse a la fundación en términos de capacitadores, nuestra página web es www.fundacionprogresa.com. Tenemos redes sociales de Facebook, tenemos Twitter, estamos en Instagram. En Facebook ya más de 1 millón de seguidores, casi 1.200.000 seguidores en Facebook. Entonces, pues nada, seguirlos invitando a que nos conozcan un poco más allí, en esos medios donde estamos haciendo presencia. Algo que quería que recordáramos, como de qué forma seleccionan el personal que va a trabajar con la fundación.
Ok, bueno, digamos que es toda una ruta de implementación, llamémoslo así, que tiene la fundación, dado que trabajamos con proyectos del Estado que tienen que regirse por leyes y decretos que tienen que ir estrictamente, cumplirse, mejor dicho, a cabalidad. Entonces esa ruta de implementación para ese personal sigue como unos pasos que digamos, el aspirante debe cumplir para poder, digamos, ser incorporado dentro de los proyectos con total perfil. O programas de formación. Así es. Bien, de verdad que muchísimas gracias por estar acá en el canal TV Florida. Mis felicitaciones de antemano al doctor Rodrigo Cala Pulido y a su equipo de trabajo, a los integrantes de la fundación por ese trabajo tan arduo que están haciendo, esa entrega, esa labor social, de verdad, de todo corazón que están haciendo, y más en los temas tan importantes como la educación. Entonces, felicitaciones. Gracias, Claudia, y gracias por permitirnos este espacio para poder darnos a conocer aún más y que pues conozcan de nuestros programas y de nuestros proyectos y aportes que de alguna forma hemos venido desarrollando en todo el país. Gracias. Bueno, ustedes televidentes, feliz tarde, muchísimas gracias por estar en sintonía. Invitación próximo jueves 6 de la tarde, Canal TV Florida.